3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Esta noche el tema es el conflicto entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las autoridades de la institución. Con nosotros esta noche aquí en el programa, como siempre, las dos partes. Presento a don Julio Raudales, él es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Raudales, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Amigos de 3030, es un placer estar con ustedes en esta noche. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña don Daniel Moya, él es estudiante de la Facultad de Derecho y es miembro de la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados. Daniel, bienvenido. No, muchas gracias y gracias por el espacio para poder explicarle un poco a la población qué es lo que está sucediendo y que puedan descifrar un poco esta problemática que hay dentro de la Universidad Nacional. Muy bien, gracias Daniel. Estamos esperando que se incorporen al programa, por eso ven ustedes las sillas vacías, porque también tenemos como invitados aquí al programa de esta noche la señora Rutilia Calderón. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también como parte de los miembros de la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados, un estudiante de la carrera de Sociología de nombre Kevin Isidro. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Si aparecen, pues en algún momento estarán aquí con nosotros ya en el estudio. Mientras tanto, comenzamos el programa con Daniel Moya y con don Julio Raudales, estudiantes, autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien, para comenzar todo este asunto, Daniel, hay que contárselo, como le decía hace unos momentos, a toda la población que nos está viendo esta noche. Correcto. Como una especie de cuento. ¿Qué es lo que está sucediendo? El ABC de este asunto, exactamente. Correcto. La primera pregunta es entonces, en ese sentido, ¿por qué los estudiantes se han tomado las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí en Tegucigalpa y luego también en otros campus regionales? Correcto. No, el problema en la universidad ha sido, de alguna manera, además de la aprobación de ciertas medidas, es el descontento que se ha ido acumulando en el sector estudiantil, porque una toma a nivel nacional de diferentes centros regionales no es una cuestión así tan a la ligera, sino que es por las diferentes problemáticas a las que no se les ha dado respuesta al sector estudiantil dentro de la Universidad Nacional, que en determinado momento esto rebalsa y empieza la decisión de hacer tomas de centro. Es de señalar que las tomas de centro es algo que no se había dado desde hace mucho tiempo por una buena voluntad de los estudiantes. O sea, los estudiantes de alguna manera también ha quedado demostrado que ellos, de haber querido hacerlo, lo pudieron haber hecho antes. Pero los estudiantes estábamos intentando ser parte del proceso de reforma, ser parte integral y que se nos tomara en cuenta en el proceso de reforma, porque si no, lo que vamos a tener es una reforma universitaria vacía. Continuando con esto, ¿qué fue el detonante de esto? El detonante fue la aprobación de las normas académicas, ya que en estas normas académicas se incluye la aplicación de una tabla de unidades valorativas que va a regular el número de clases que un estudiante podrá matricular en función de su índice académico, ya, y va a limitar así la cantidad de clases y obviamente de unidades valorativas que va a poder matricular. Este es como el detonante que hubo, porque el problema inició desde que no se tomó en cuenta la participación estudiantil en la creación de las normas académicas. Sí hubo un falso diálogo, en donde se crearon unas mesas de trabajo, donde se le dio participación, una mesa de trabajo del sector estudiantil, pero con sorpresa, cuando se ven las normas académicas, nos damos cuenta que ninguna de las propuestas de la mesa de trabajo del sector estudiantil fueron tomadas en cuenta. Entonces, eso fue lo que llevó de alguna manera también al tema de la toma. ¿Por qué? Porque ya se había intentado dialogar, ya se nos había dado supuesta participación, pero la verdad es que tal participación fue ficticia, nunca se nos tomó en cuenta. Estas reformas académicas que incluye esta nueva tabla de unidades valorativas, ¿cuándo se aprobaron? Las normas académicas, si mal no recuerdo, se aprobaron el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que fue a finales del año pasado. Y en ese se incluyen una serie de medidas, o sea, de medidas que aumentan las exigencias al sector estudiantil, pero también aumentan algunas exigencias al sector docente que no se han aplicado a totalidad, pero lo más importante es que no exige y ni crea ni aumenta las exigencias hacia las autoridades universitarias. Entonces se está pretendiendo y dejando de ver el tema de integral de la universidad
como un trípode con diferentes soportes, pero hay uno al que en realidad no se le está aumentando las exigencias y no podemos permitir no podemos pensar que lo demás va a crecer si ese se nos quede estancado. Dentro de esas nuevas, normas académicas aprobadas el año pasado, correcto, ¿se incluye la nueva tabla de unidades valorativas? Exactamente, así es. Y si esto se aprobó el año pasado, ¿por qué la protesta y la toma de las instalaciones fue hasta esta semana? Correcto, exactamente. Ese es un punto fundamental de esto. ¿Por qué fue hasta la semana pasada? Porque como estudiantes se estuvo confiando durante mucho tiempo en que las autoridades querían dialogar, en que las autoridades querían acercamientos y querían involucrar al sector estudiantil en la reforma universitaria. Y se plantearon varios diálogos, se plantearon propuestas de diálogo, se plantearon acercamientos con las autoridades, se solicitó, se presentaron propuestas, pero ninguna fue tomada en cuenta. Desde el año pasado hasta las tomas que iniciaron hace ya un mes en San Pedro Sula y ahora acá en Ciudad Universitaria. Incluso la única vez que se tuvo respuesta de las autoridades, y nosotros lo dijimos, eso es un mal mensaje, fue cuando 15 días antes se presentó una propuesta en función de las unidades de la tabla de unidades valorativas, pero las autoridades universitarias no contestaron nada, sino que hasta un día que se realizó una toma de edificios, la toma inició a las 7 de la mañana y las autoridades ese día, cuando tuvieron 15 días para haber contestado, ese día a las 10 de la mañana emitieron un documento dejando en suspenso la tabla de unidades valorativas. Entonces, de alguna manera, no nos escuchaban mientras dialogábamos, no nos escuchaban mientras proponíamos, sino que nos orillaron de alguna manera a tomar otro tipo de medidas para poder ser escuchados. ¿Esta tabla de unidades valorativas está en suspenso la entrada en vigencia o ya entró en vigencia? A raíz de estas manifestaciones que hubieron en la universidad, está en suspenso y está para aplicarse al primer periodo del próximo año. Que comienza aquí en febrero. En febrero. O sea, esta nueva tabla de unidades valorativas está en suspenso correcto, ahora mismo por las tomas que ustedes han hecho en la universidad, pero igual está previsto que entre en vigencia. Entre en vigencia en febrero del otro año. En febrero de 2016. Otra cosa que es importante. Y ese, dice usted, el detonante que provocó la toma de las instalaciones de la universidad y los distintos campus regionales. Exactamente. ¿Por qué esta toma comenzó en San Pedro Sula con los estudiantes de odontología? Porque los estudiantes de odontología, o sea, acá se inició en Tegucigalpa el tema de tomas de edificios, de asambleas estudiantiles, y en San Pedro Sula también se le falló a los estudiantes en odontología con algunas solicitudes que ellos habían planteado en cuanto a mejora de las condiciones académicas. Pero sí cabe mencionar que también esto es un problema que se viene acarreando desde hace tiempo y ha sido una crítica permanente de los compañeros de los diferentes centros regionales, que siempre se ha tratado y se ha mejorado la imagen de la universidad en Ciudad Universitaria, pero la infraestructura de los centros regionales sigue siendo la misma. Las deficiencias de los centros regionales siguen siendo las mismas que previo a la reforma universitaria. O sea, dice usted, son diferentes problemas en Tegucigalpa, en las regionales, correcto, pero el detonante fue el asunto de las tablas la tabla de unidades valorativas. En términos sencillos y prácticos, ¿nos puede poner un ejemplo de qué manera afecta este asunto de la tabla de unidades valorativas a los estudiantes? De manera sencilla, práctico, o sea, un estudiante universitario con un índice superior a 70%, que anteriormente podría matricular 25 unidades valorativas, que esto es de 5 a 6 clases incluso, y con esto adelantar en su carrera, en este momento con la nueva tabla de unidades valorativas se le limita a un máximo de 20. Ya el problema más importante de esto es en carreras, por ejemplo, en mi carrera en Derecho, que con el nuevo plan académico se avanza en bloques. Entonces, si yo no matriculo las 6 clases del bloque anterior, no puedo matricular las clases del siguiente bloque. Entonces me quedaría únicamente compensando con 2 clases otro periodo, o sea, perdería un periodo completo de llevar 6 clases llevando solo 4. ¿Ya? Entonces, todo esto... No se avanza a la velocidad que el estudiante quisiera. O sea, a menor índice académico, menor cantidad de unidades valorativas, menor cantidad de clases que un alumno puede matricular. Pero más allá del tema del menor índice académico, el problema es que afecta a la mayoría del estudiante universitario, porque según los datos de la misma Universidad Nacional, más del 60% de los estudiantes, su índice promedio está cerca del 70%. No recuerdo la cifra exacta, pero está cerca, está en ese margen del 70%. Entonces, esto quiere decir que una gran cantidad, o sea, más del 70% de estudiantes se manejan entre 65 y 79% su nota de índice. ¿Ya? Entonces, este gran sector de la población estudiantil es la que va a poder matricular no más de 4 clases. Y tenemos carreras como medicina, carreras como química y farmacia, y le digo, incluso en el caso de Derecho, que necesitamos matricular 6 clases para poder ir avanzando en el plan académico. Muy bien, vamos a hacer un corte comercial. Yo creo que está clara
la posición de los estudiantes del por qué se llegó a esta toma de las instalaciones. En unos momentos, después de la pausa, las autoridades universitarias con su versión sobre el asunto, y vamos a tener, por supuesto, la oportunidad para que puedan discutir sobre este tema. Ahora que desde esta mañana aquí en Tegucigalpa se desalojaron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de lo cual mostraremos unas imágenes después del corte comercial. Se incorpora al programa la licenciada Rutilia Calderón, vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, y tenemos pendiente la llegada de Kevin Isidro, compañero de Daniel Moya, como miembro de la mesa amplia de estudiantes indignados. Daniel Moya es estudiante de la Facultad de Derecho y también nos acompaña don Julio Raudales, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya, don Julio, licenciada Rutilia, usted ya sabe el asunto, cuál es la postura de los estudiantes. Don Julio, usted ya le escuchó y se ha expuesto aquí ante nuestros amables televidentes. Quisiera saber cuál es la posición de la universidad ante esto. Gracias, Edgardo. Primero, yo quisiera decir con mucha claridad que nuestra mayor preocupación en este momento es asegurarnos que en la universidad se restablezcan normalmente las actividades. La universidad donde estudia Daniel y Kevin, que se incorporará, esperamos que se incorpore pronto, es una universidad muy distinta a la cual nosotros estudiamos, incluso tú, Edgardo. La universidad en que nosotros estudiamos era una en la cual, por lo menos yo cuando estudiaba, presupuestaba por lo menos el 30-35% del tiempo sin clases, en paros, en huelgas. Creo que por lo menos cuando yo estuve en los años 80, también era muy normal que la primera semana de clases el profesor no llegara. Correcto. Que el profesor se ausentara por periodos largos porque se iba de viaje o simplemente porque se le ocurría no ir a trabajar. Esas situaciones han cambiado. Entonces yo escuché con mucha atención la postura de Kevin, que representa en este caso a los estudiantes, y me parece que en muchos aspectos él fue bastante acertado, pero dijo también algunas inexactitudes, y voy a mencionar algunas. La primera es que no es del todo exacto que no ha habido diálogo y no se ha escuchado a los estudiantes, ¿verdad? Nosotros, las autoridades, hemos estado abiertos en todo momento a escucharlas, y no solamente a eso, sino también a tomar en consideración, y de hecho así se ha hecho y se puede, nosotros hemos cotejado la propuesta original tanto de las normas académicas como de la tabla, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí que quizás la doctora Calderón, que en esto tiene más expertise, puede aclarar o puntualizar luego, y es que las normas se aprobaron el año pasado, pero la tabla se aprobó recién. Correcto. En la última sesión de Consejo Universitario, porque las normas académicas mandaban que se elaborara esa tabla. Entonces, en obediencia a las normas que se aprobaron el año pasado, con la participación de los estudiantes en Consejo Universitario, la tabla se aprobó en el último consejo, que fue a finales del mes de junio. ¿De junio pasado? De junio pasado. Sí, hace un mes se aprobó esa nueva tabla de unidades valorativas. Hace 2-3 semanas. Hace 2-3 semanas se aprobó esa nueva tabla de unidades valorativas. Entonces, ese es un asunto que también hay que aclarar, ¿verdad? Repito, diálogo ha habido. Yo le preguntaba incluso a Daniel antes del programa que a mí me gustaría realmente tener mayor claridad de cuál ha sido la razón por la cual los estudiantes no han podido elegir a sus representantes ante el gobierno universitario, porque la ley orgánica de la universidad, que fue aprobada luego de la reforma que hubo en el 2005, establece que hay un gobierno universitario que está representado por el Consejo, y en ese gobierno participan los estudiantes, un estudiante por cada decanato y por cada centro regional. Entonces, también la ley ordena que los estudiantes se organicen para que ellos puedan enviar su representación. Sin embargo, en 8 años que lleva la reforma universitaria, no hemos podido tener una representación estudiantil que sea electa por los estudiantes, y se ha tenido que recurrir entonces a algunos otros mecanismos que nos permitan contar con la representación de estudiantes dentro del Consejo. Estas normas académicas aprobadas el año pasado y esta nueva tabla de unidades valorativas, menor índice académico, menor cantidad de clases en un periodo, ¿fue aprobada por los estudiantes? Habían estudiantes en representación
Y votaron las en unidades contra de la académicas. tabla. Diga. Los estudiantes que la universidad incluso nombró de forma autoritaria, o sea, no fue una selección estudiantil, aún ellos en consejo universitario votaron en contra de la tabla. Recordemos Ya, o sea, esa es que, parte de la representación estudiantil, sí, que de la poca que hay, aún ellos votaron en contra de que se aprobara. Pero por la forma en que está estructurado el poder dentro del Consejo Universitario, donde los estudiantes tienen apenas un 33% de la representación, es muy difícil que una propuesta de los estudiantes llegue a prosperar. No así las de las autoridades, no así las de algunos sectores de representantes docentes, que quieras o no, tienen obligaciones con las autoridades universitarias para pues poder generar y mantener algunas situaciones dentro de sus unidades académicas. ahí Licenciada Calderón, sí, ¿usted qué yo quería quisiera aportar que el Consejo Universitario es un órgano colegiado de debate. Las normas académicas que se aprobaron en agosto del año pasado, y uno de los artículos es el que manda a tener esta tabla que regule el número de unidades valorativas, y entraron en vigencia en febrero de este año. El debate de la tabla duró 5 horas y media, es decir, y con amplia participación de los estudiantes. O sea, los estudiantes debatieron, aportaron esto más. Fíjese que antes de la sesión de junio nos habían enviado por escrito y yo los felicité porque mandaron, por ejemplo, la representante de ciencias médicas mandó, el representante de ciencias jurídicas, mire, un debate de altura con argumentos académicos de 5 horas y media, y al final es un órgano colegiado, hubo una votación de 26 votos a 11, y no todos los 11 votos en contra fueron de estudiantes. Hubo, si no recuerdo mal, 3 representantes de claustros de profesores. Entonces, al final, 7 u 8 de los 18 representantes estudiantiles votaron en contra. Creo que es importante poner ese escenario. Y si me permite, perdón, doctor, disculpe, sí. y hubo incluso los que votaron en contra, razonaron su voto. Y yo le diré que como vicerrectora académica sentí mucha satisfacción de que en el razonamiento del voto todos reconocieron que, si bien es cierto, no había prevalecido su planteamiento, no podían dejar de reconocer el debate profundo, analítico que se dio al momento de aprobar la tabla. En ese sentido, es importante resaltar, creo yo, esos aspectos. ¿Y cuál es el objetivo de esta también. nueva tabla de unidades valorativas? Bueno, perfecto. La universidad en su proceso de reforma... Y le voy a agradecer que sea lo más breve claro, posible. que cumplió 10 años ahora en febrero de haber entrado la nueva ley orgánica en vigencia. La reforma la orientan 9 programas prioritarios. Uno de ellos es la mejora continua de la calidad y la pertinencia educativa. Entonces, las normas académicas, que son más de 300 artículos, y uno de ellos es el de la tabla, todas están orientadas a mejorar la calidad de la docencia, de la investigación y de la vinculación con la sociedad. En términos más sencillos, tiene el que asunto ver es presionar al estudiante para que tenga mejor índice académico, mejorar, que estudie más. Pero no solo al estudiante, porque las normas van de la mano con mejoras en la calidad de los profesores. Ese es el problema, exactamente, Edgardo. Que la idea es que va de la mano de la mejora académica de los docentes, pero se invierte en la Universidad Nacional menos del 1% de lo que se invierte en edificios administrativos. Menos del 1%, no edificios para aulas ni laboratorios, edificios administrativos. Menos del 1% de lo que se invierte en esos edificios es lo que se invierte en la mejora de la profesionalización docente. Tenemos una universidad que exige mejor rendimiento de sus estudiantes, pero por otro lado tenemos una planta docente que del 100% de docentes, apenas un 36% tienen posgrados. Y de ese 36%, apenas un 2% son doctorados. O sea que de los 6 niveles académicos que hay, en promedio aquí estamos en el 2.º nivel en la Universidad Nacional. Pero también lo más preocupante es que de ese 34% restante que tiene maestría, solo un 14% tiene una maestría que es afín al área del conocimiento en que imparte su clase. El otro 20% solamente tiene una maestría como requisito para ingresar al escalafón docente dentro de la universidad, pero la maestría es en un área totalmente distinta al área en el que imparte una clase. Un ejemplo sencillo, un abogado de Derecho Procesal Penal tiene una maestría en Derecho Mercantil.
O sea, que nada abona a mejorar el conocimiento del área en que está impartiendo sus clases. Pero ¿qué ha hecho la universidad para mejorar eso? Yo sé que si usted hace una encuesta con los docentes, la gran mayoría de docentes, y atrevería a decir casi la totalidad, va a estar de acuerdo en ingresar a estos programas de profesionalización docente. Pero seguimos desde hace más de 10 años manteniendo siempre menos de un 64%, más de un 64% de docentes que solo tienen licenciatura. Pero ahí, perdón, yo sí ese quisiera es matizar, un ¿verdad? punto. Porque es cierto los datos, por cierto, son de la vicerrectoría. Nosotros lo académica. generamos, Es decir, ¿verdad? En un exacto. estudio A ver, de relevo docente. nosotros nosotros estamos involucrados. nosotros no estamos negando esa realidad que encontramos en la universidad, ¿verdad? Lo que sucede es que los cambios, sobre todo en un aspecto como el que está mencionando Daniel, no se pueden hacer de un día para otro. Pero pretenden que los estudiantes sí se hagan de un día para otro. No. A ver, primero, y ese es el otro punto en el cual yo quería matizar antes de que entráramos al debate hay elementos El muy punto de Daniel claros. dice, le están exigiendo a los docentes, Pero- no le exigen a las pero yo autoridades, diría- pero le exigen a los estudiantes, pero no le exigen a los docentes. Edgardo, pero Ni a eso- las autoridades. Ni a las Edgardo, pero autoridades. por eso es que yo quería puntualizar y ser muy claro. No es tan cierto eso de que no se le está exigiendo a los docentes. Y yo creo Así que es. los docentes, si tú haces una encuesta en los docentes que me digas Están cómo diciéndonos que están... más bien a ellos se les ha exigido muchísimo más y cómo se ha logrado consensuar con ellos. Ahora Un hay programa de maestros dando actualización clase, docente. cuando antes habían Claro, maestros pero- que nunca llegaban sí, a dar Pero clase. no solo eso, yo No, quisiera olvidemos eso. Además de respuestas eso. concretas porque estos datos, y felicito a Daniel de verdad que maneja el diagnóstico que junto con CEDI elaboramos del estudio de relevo docente, que son los datos. ¿Para qué hicimos un estudio? Precisamente para echar a andar un programa que en este momento está movilizando convenios con más de 35 universidades, las mejores del mundo, para la formación de posgrado de nuestros profesores. Tenemos en marcha un sistema de evaluación docente que ya nos dio los primeros resultados y se están tomando, usted lo sabe bien, Daniel, medidas concretas. Por ejemplo, ahorita hasta entre comillas nos dijeron, estamos mandando 500 profesores que no fueron bien evaluados a capacitación en las áreas de debilidad Pero- que los estudiantes y sus jefes de departamento identificaron. Estamos invirtiendo en maestrías pertinentes a las áreas que enseñan los profesores. importante, ¿Verdad? Creo que es bueno matizar que no solo hicimos Sí, el diagnóstico, pero es sino importante que también estamos señalar el medidas tema para por ejemplo, la evaluación impulsarlo. docente que se está manejando de parte del sector estudiantil no es una evaluación eficiente, es sencillamente una encuesta que se hace previo a ver nuestras notas de periodo, que solo el estudiante contesta, la cual se vuelve subjetiva y como es obligatoria para todos, incluso quien la llena, Pero ni eso, siquiera está totalmente de acuerdo. perdón, pero Sí. ese es en caso de los docentes. Correcto. Ahora, la pregunta es, el tema de la tabla de unidades valorativas está en suspenso en este momento, decía Daniel. Correcto. ¿Es cierto eso? No está en suspenso. Ahí fue solo aprobada. si me permite solo decirle a Daniel sobre el cuestionamiento de la evaluación docente. Estuve miércoles y jueves en un simposio internacional de la Universidad de Costa Rica sobre el tema de evaluación. ¿Sabe a qué fui? A presentar nuestro sistema de evaluación docente porque la UCR y otras universidades españolas que tenían interés en conocerlo porque no es una evaluación aislada, sino una evaluación integral y donde se está tomando en cuenta la opinión de los estudiantes. Quería nada Muy bien, más agregar. gracias. El punto es que yo no quisiera entrar sí, en el tema de los docentes, claro. porque aquí no hay representación de ningún de docente, ni acuerdo. es el tema. Edgardo, Permítame, el estamos con el otro- tema de la La unidad tabla valorativa. está vigente. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo- Está entra- vigente, pero no se está aplicando. A Se partir va a aplicar del a partir del primer periodo del otro ¿Y año. quién pidió eso, Daniel? Que se No, aplicara a pero- partir del primer periodo 2016. Los estudiantes. Tengo Los yo- representantes estudiantiles nombrados en No, consejo. no, discúlpeme. Tengo nota aquí de todas las asociaciones estudiantiles de UNABS, de San Pedro Con las notas Sula. que va a manejar la doctora, sí es importante señalar Vea, algo. no, Y eso tengo- resultó ofensivo para nosotros como organización. Porque además de ser miembro de la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados, también soy miembro del Frente de Reforma Universitaria. Y como Frente de Reforma Universitaria se presentó una propuesta. Y las autoridades dijeron que eso no era propuesta de tabla. Porque nosotros lo que presentábamos como alternativa era que no hubiese tabla. La propuesta del FRU fue que no hubiese tabla.
ya O que sea, la tabla no quedarnos debería como existir. estamos en la Y universidad. Así es. lo fundamentábamos en el hecho de que la tabla se vuelve hasta redundante. Dice la tabla que lo que pretende es reducir la repitencia, abandono o que el alumno no se presente a clase. Ya hay sanciones en las normas académicas que buscan ese mismo objetivo y que se están aplicando. Y que ya se están aplicando. Entonces, en eso la tabla es El redundante. daño mayor, en su opinión, Daniel, y de los estudiantes, de esta nueva tabla de unidades valorativas es... Que se va a retardar mucho más el periodo de estadía del estudiante en la universidad, generando que una gran cantidad de estudiantes que puedan pagar universidades privadas emigren de la Universidad Nacional hacia universidades ¿Y privadas. el objetivo que persigue la universidad, entre otras, que es mejorar la calidad del estudiante, se va a lograr? No creo que se logre a plenitud. Y la cosa es que la calidad también debe analizarse, la calidad a qué costo, el costo país de la calidad. O sea, debemos de generar un modelo educativo que sea afín a la realidad nacional, no copiar y pegar diseños de otros países a nuestra realidad, que es muy distinta. Hoy las autoridades, usted estuvo en la toma de las universidades. Sí, correcto, estuvimos Tenemos participando. imágenes, por favor. Esta mañana, a las 5:30, 6 de la mañana de hoy, domingo, fueron entregadas y fueron De forma desalojadas de manera pacífica, junto con la policía, las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estas son imágenes de esta madrugada, aquí en Tegucigalpa. La decisión, de hecho, de dar un primer paso fue porque el argumento de las autoridades fue que mientras no estuviesen tomadas las instalaciones, no se iba a dialogar. En función de eso, el sábado por la mañana se hizo un anuncio de este movimiento nacional que se está dando en la universidad, de que se iban a entregar y reanudar actividades académicas en el CUROC de Copán, y con los compañeros de Comayagua, y los de Comayagua se comunicaron con nosotros y lo que se planteaba era que se entregaban los centros siempre y cuando se diese paso al diálogo, como un primer paso. O sea que los que dimos el primer paso en esto fuimos los estudiantes en protesta, pero tuvimos por respuesta de las autoridades el desalojo de los estudiantes en la universidad hoy por más de 500 efectivos, tanquetas y todo lo demás, además del desalojo de la gente de una ABS, más la persecución que existe para con ciertos compañeros, por ejemplo. Y yo digo, eso son cosas que indignan realmente al ser estudiante de Derecho y ver cómo aquí la ley no se tomó en cuenta en este sentido. Por ejemplo, al compañero Moisés se le dicta orden de captura porque se le declara en rebeldía porque no se presentó a la audiencia, cuando él no fue citado en legal y debida forma. El compañero estaba en San Pedro Sula cuando la citación la fueron a tirar, cuando eso es un acto personalísimo, y la fueron a lanzar a Ciudad Universitaria. Entregaron las instalaciones hoy, hubo el desalojo pacífico. Correcto. ¿Pero el problema sigue? De hecho, en el comunicado que se emite hoy, se le da a las autoridades un plazo, por decirlo así, del día de mañana para que sienten y convoquen ellos al diálogo. Yo creo que ahorita no habrían excusas. De hecho, como le digo, por un lado teníamos la propuesta del diálogo, entregar centros regionales, pero nos contestan las autoridades universitarias con meter nuevos requerimientos fiscales en contra de los compañeros que están en una vez. La propuesta de hoy fue darle ¿cuánto tiempo a las autoridades? El día de mañana, lunes, para ver si van a querer dialogar, si hay propuestas de diálogo, y si no, pues entonces retomar con asambleas estudiantiles cuál va a ser la ruta que se va a continuar y que se va a seguir para darle solución a este problema. Vamos a un corte comercial, licenciada Sí, Calderón, yo licenciado Randales, después de la pausa después. comercial, por Gracias. supuesto. Ya volvemos. Excelente. Esta noche aquí en el programa, el licenciado Julio Raudales, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Daniel Moya, estudiante de la Facultad de Derecho, miembro de la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados, la doctora Rutilia Calderón, vicerrectora académica, y quedó pendiente de llegada, que no ha llegado aún, pero ahí está el espacio para él, Kevin Isidro, que según Correcto. nos dijo Daniel Moya, lo acompañaría esta noche aquí en el programa, un estudiante de la carrera de Sociología, miembro también de la Mesa Amplia de Estudiantes Indignados. Doctora Calderón. Sí, bueno, si bien es cierto, el énfasis es en la tabla, pero sí creo que es importante hacer ver de manera más amplia algunos aspectos que mencionaba el estudiante. Uno de ellos es el tema de las inversiones. Yo creo que hay suficiente evidencia en todos los campus de la universidad que no solo se está invirtiendo en aspectos administrativos. Estamos hablando de inversiones en laboratorios, en equipos, en nuevas aulas, en nuevos edificios, no solo en Tegucigalpa.
Occidente, Curno, que va hacia una planta incluso productora de lácteos industrial, Química y Farmacia, un laboratorio de producción de medicamentos, nueva oferta académica, estamos en promedio con 12 nuevas carreras por año. Entonces no es solo un tema de edificios como se maneja, sino que realmente hay un proceso después de 30 años de abandono de la universidad, nuevas maestrías para profesores, para necesidades de país, nuevas inversiones por el orden casi, ahí me ayuda vicerrector, de 1.000 millones más o menos. 1.000 millones solo en laboratorios para Solo en ingeniería, laboratorios para y ingeniería. en una ABS. En una ABS, la Una nueva ABS es Universidad del Valle de Universidad Sula. en el Valle de Sula, en Comayagua, en todos los centros regionales hay inversión para desarrollo académico, no para la administración. Otro elemento importante también que se ha mencionado es el tema del diálogo. Nosotros recibimos 16 propuestas de tabla. Solo el FRU nos mandó a decir no queremos tabla. Pero debía incluirse en el Bueno, debate la propuesta del FRU. Es que el debate no era si había o no tabla. Hay una norma académica Correcto. aprobada, si me permite, en donde había que darle contenido. Doctora, pero esa norma se puede Todas reformar en el las Consejo universidades Universitario. públicas y privadas de Honduras tienen tabla que regula. La Universidad Pedagógica tiene tabla, UNITEC tiene tabla, Perdón, doctora, y hay un elemento importante. tiene tabla. Cuando ¿verdad? nosotros estudiamos, en el 80 y en el 90, había tabla. En algún había momento, por la tabla. politización que sufrió la universidad en Así los es. años 80, alguna autoridad complaciente En el con los año estudiantes identificamos decidió quitar sí, eso. que en el año 92 se suprimió la tabla y era una tabla única para todas las carreras de la universidad. Y un elemento adicional, doctora, entonces hay un mandato del Consejo de Educación Superior que ordena que exista esto. una norma académica de educación superior que rige para las 20 universidades del país. Entonces, no Pero es cierto ese que es el solo la problema. autónoma ¿Dónde tiene. está la tabla en las No. universidades privadas? Porque- Me disculpa, Daniel, la tienen y la aplican. Porque nosotros Si hemos tenido el nosotros problema tenemos que, por ejemplo, pruebas se de dio. que la tienen, o sea, Porque se dio la lo del examen de si me aptitud, permite, doctora. le puedo Por ejemplo, con el examen de enseñar, aptitudinal, ¿qué es lo que sucede? La universidad pero rechaza si me estudiantes. permite, Daniel, que estaba Solo para terminar yo la idea. puntualizando el punto. ¿Qué tenemos con el ¿verdad? examen de Sí, aptitudes? sí. Que el examen aptitudinal le prohíbe a un estudiante y le dice no lo voy a admitir en la UNA porque usted va a ser un mal estudiante con un mal desempeño. Pero cuando ese estudiante viene egresado de una universidad privada a validar su título en la Universidad Nacional, la universidad le dice, señor, bienvenido, lo reconozco como buen profesional, aunque lo deseché Creo que porque iba a está ser un mal caricaturizando Perdón, un procedimiento Perdón, Daniel. sumamente Reducido, riguroso no, que se reduciéndolo sigue. a una Entonces, forma práctica, si me es así. permite, volviendo al tema de la tabla, para llevar la propuesta de tabla al Consejo Universitario se realizaron 7 estudios. No es una tabla sacada de la mano. ¿Qué estudios se realizaron? ¿Cuántos años se tarda actualmente un estudiante en graduarse de la universidad? ¿Por qué los estudiantes repiten y desertan de la universidad? ¿Puede responder esas preguntas para que claro todos sepamos? Sí, o sea, se están graduando en promedio en 8 años. ¿Por qué se atrasan? Porque repiten, porque abandonan, porque no se presentan y porque no ha habido una adecuada administración de los planes de estudio. Esos son los 4 factores. Nada que ver. Entonces, ¿qué viene a hacer la tabla? Viene a ordenar la administración del plan de estudios, porque ¿qué pasa ahorita? Que un estudiante va a graduarse, pero como no ha habido una adecuada administración, cuando ya se va a graduar se da cuenta que debe asignaturas de primer año, de segundo año, ahí se retiene un cierto tiempo. Nosotros tenemos abandonos que tienen un costo de 20 a 25 millones de lempiras por año de estudiantes que abandonan o no se presentan a clases. Entonces la tabla es un instrumento que le va a facilitar al estudiante que avance ordenadamente en su plan de estudios. El otro estudio puntual que hicimos, ¿cuántas unidades valorativas, cuántas clases matriculan ahorita los estudiantes? Le respondo. Los estudiantes que tienen índice académico de 0 a 39, es índice de periodo, no el global, están matriculando 6 unidades, o sea, 2 clases.
Los que tienen de 40 a 49, 9 unidades valorativas. Los de 70 a 79 están matriculando 13 unidades, o sea, entre 3 y 4 asignaturas. Los de 80 a 89, 12 unidades valorativas, y los de 90 y más, 11 unidades valorativas. Pareciera, según esos datos, que esa nueva tabla solo viene a validar no, eso. No, más bien la tabla le da al estudiante más oportunidades. Ese es el por problema ejemplo, que tenemos. Por un lado, me dice la doctora que hicieron 7 estudios, y lo que pasa es que resulta, eso sí, caricaturesco, que nos digan que hicieron 7 estudios, pero cuando se planteó el tema de las carreras del área de la salud, después de haber realizado 7 estudios, la respuesta de las autoridades universitarias de por qué no se había considerado una tabla diferente para la área de la salud. No, Daniel, inicialmente no. Daniel, ¿sabe cuál fue la respuesta? Me permite, doctora, que le lea ¿sabe el cuál fue la respuesta del Consejo Universitario. Léelo. Por favor, dice, oiga bien, para la tabla aplica, dice, para las carreras de 3 periodos académicos y aplicable a la carrera de medicina del 1º al 4º año, porque a partir de 5º llevan rotaciones y pasantías. Para enfermería al 1º y 2º año, a derecho del 1º al 4º año, porque 5º tienen módulos. ¿Odontología? Odontología aplica del 1º al 3er año. ¿Por qué? Porque ya en 4º año empiezan con las prácticas clínicas con pacientes. Entonces, el acuerdo del Consejo Universitario tomó en consideración que estas carreras tienen planes de estudio con ciertas diferencias al resto de las 70 carreras. Edgardo, pero eso se tomó en cuenta hasta después de que se hizo una manifestación estudiantil y se empezó a escuchar a los estudiantes. No, me disculpa, Daniel. Permítame ahora. La doctora sabe. En abril yo pedí prórroga nosotros no pudimos sacar la documentación. ¿Por qué? Porque con la premura con que se salió hoy, la documentación quedó en la sede, pero yo gustosamente se la puedo hacer llegar a usted posteriormente para que la verifique. Inicialmente se planteó una tabla unificada para todos. Después de hacer 7 estudios, la universidad contesta que el problema con el área de la salud fue que por un lapsus, y eso está en un comunicado de la página oficial de la universidad, que fue un lapsus no haber hecho una tabla distinta para las carreras del área de la salud. Entonces yo digo, hombre, un lapsus que dura más de un mes después de haber realizado 7 estudios, me parece que algo hay falso ahí. O no fueron todos los estudios, o no fueron suficientemente exhaustivos los estudios, o algo pasó. Segundo, ¿qué es lo otro que pasa con la tabla? La tabla se vuelve redundante. Ellos dicen que va a mejorar la no repitencia. Va a mejorar que el estudiante no abandone las clases y lo demás. Pero la verdad es que no estamos diciendo, los estudiantes no le estamos rehuyendo a esa exigencia. Esa exigencia, de hecho, ya la incluyen las normas académicas. ¿Dónde la incluyen? Cuando sancionan que un estudiante repita, le dan un límite de veces que puede repetir, abandonar o no presentarse. ¿En ese sentido los estudiantes rechazan entonces? La tabla como tal, porque se vuelve excluyente y afecta a la mayoría de los estudiantes. Y nosotros estamos pidiéndole ahora a las autoridades universitarias un primer paso ahora de las exigencias a las autoridades. ¿Cómo excluye? Excluye en el sentido de que la tabla va a afectar y va a extender el periodo ya de permanencia de los estudiantes a más de un 70% de los estudiantes. La respuesta de las autoridades fue que el problema, y también está la respuesta a esto por escrito, que las autoridades lo que dijeron fue que la tabla, lo que pasaba es que el estudiante de la Universidad Nacional estaba egresando con mucha inmadurez y que por tanto había que extender el tiempo para que alcanzara esta madurez tanto académica como... ¿Es cierto eso? No, le repito casi textualmente lo que se ha dicho, lo que hemos dicho, que si los estudiantes pretenden graduarse en 3 años o en 3 años y medio, no tienen la madurez académica ni profesional que el mundo de hoy requiere. Y eso no lo decimos nosotros, hay una base pedagógica y psicológica. Eso es lo que se ha dicho. En ningún momento hemos dicho que pretendemos alargar, al contrario, estamos también haciendo esfuerzos para que en vez de graduarse en 8 años, nuestros estudiantes de tiempo completo se gradúen en el tiempo que dicen sus planes de estudios, porque no podemos obviar que un estudiante que estudia y trabaja tiene otra dinámica y no vamos a pretender que se gradúe en los 5 años. Pero había pedido anteriormente, porque sí creo que para que haya diálogo tenemos que manejarnos con la verdad. Y aquí yo identifico con todo respeto a Daniel que se lanzan cosas como esta frase de que las autoridades estamos diciendo que vamos a prorrogar, y también en su argumento anterior
planteaba algo que no es cierto. Quien pidió la prórroga de un mes al Consejo Universitario para presentar la propuesta de tabla fue la Vicerrectoría Académica. ¿Por qué? Precisamente... Porque los estudiantes nos tomamos los edificios 4A y 4B y se realizó una asamblea en la Plaza de las pero Cuatro entonces Culturas. miremos las actas. Yo mandé una nota al Consejo Universitario, si no recuerdo mal, 2 semanas antes del Consejo, pidiendo prórroga de un mes para poder completar todos los estudios que nos permitieran ver todas las aristas y las consecuencias, el impacto de la tabla, de manera que se logre el objetivo de la tabla, que repito es facilitar que el estudiante curse su plan de estudios de una manera más ordenada y se gradúe en el tiempo que su plan de estudios establece. Vamos a un corte comercial. Daniel se debate ahí con la vicerrectora académica y con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la universidad, pero no es nuestra culpa, y lo aclaro. Mostremos la imagen, la escena amplia. Ahí está la silla para el otro estudiante, miembro de la mesa amplia de estudiantes indignados, que por X o Y motivo no pudo venir, pero la invitación era para 2 miembros de los estudiantes, 2 representaciones de los estudiantes y 2 representantes también de la universidad. Vamos a un corte comercial. ¿Cuándo regresemos, Daniel, don Julio, doctora Calderón? Después de esto, o sea, mañana se reinician las clases. ¿Qué va a pasar con este tiempo que se ha suspendido las clases, especialmente en la UNA-BS, Valle de Sula? Sí. Y en tercer lugar, ¿hay diálogo para retomar el tema de la tabla de unidades valorativas o no? ¿O es una cosa que ya está dada y que no hay vuelta atrás? Vamos a un corte comercial y regresamos. Doctora Calderón, se han entregado las instalaciones de la universidad aquí en Tegucigalpa y seguramente mañana por la madrugada la de San Pedro Sula y el resto del país. Mañana se reanudan las clases. ¿Habrá diálogo sobre este tema de la tabla de unidades valorativas? ¿Sí o no? O sea, la tabla está aprobada. Ahora vienen los procedimientos para aplicarla a partir del 2016 y ahí es donde nosotros consideramos el procedimiento, por supuesto, tiene que ir a manos de las coordinaciones de carrera. Y las coordinaciones de carrera son las responsables de administrar el plan de estudios. Es decir, entonces, el asunto de la tabla de unidades valorativas no hay marcha atrás. La tabla es una norma académica de la universidad y de las 20 universidades públicas y privadas del país. Entonces, no hay marcha atrás en eso. En la aplicación de la tabla para el primer periodo académico 2016, estamos preparando el procedimiento para su mejor aplicación. Muy bien. Ahora, perdón. Entonces, no hay Edgardo, discusión más sobre ese tema. O sea, no, la discusión, ¿Cómo quiero se que puede quede dialogar claro, así? no es que haya tabla o no haya tabla. La discusión puede ser cómo logramos una aplicación de la tabla que asegure que se logre el objetivo de ordenar y facilite el plan no hay ¿verdad? discusión sobre si se aplica o no. Se va a aplicar. Correcto. Pero la forma es de qué manera. ¿De qué manera Correcto. se Eso aplica? lo que hace es que nos pone Edgardo, como decía Eduardo Galeano, que él miraba una vez a las aves discutiendo con el cocinero. Y el cocinero les preguntaba que escogieran con qué salsa querían ser comida. Entonces vino la gallina y la gallina humildemente pregunta y le dice, señor cocinero, lo que pasa es que nosotros no queremos ser comida. Entonces el cocinero le contesta, señora gallina, su pregunta está fuera de orden. Ese no es tema de discusión. Por favor, escoja con qué salsa quiere ser comida. Edgardo, a ese diálogo nos quiere pero llevar. en esto quiero ser contundente también. Es decir, no podemos no tener normas. Así. ¿verdad? Las normas estamos de acuerdo, la exigencia está bien. Hemos aceptado, por ejemplo, el tema del aumento Perdón, del índice. Daniel, y yo creo que si existen una disposición a nivel de Consejo Superior que rige para las 20 universidades y en esta disposición existe el mandato de que existan tablas, de que hayan tablas para la matrícula con base en unidades valorativas, no veo yo por qué en la universidad, que es quien se supone constitucionalmente rige el sistema de educación superior, no debe haberla. Pero yo quisiera decir 2 cositas nada más que me permitieras, Edgardo, por favor. La primera tiene que ver con algo que Daniel comentó sobre lo que la doctora Calderón solicitó como espacio para la discusión.
¿Cómo es posible que nos digan los estudiantes que no hay diálogo o que no ha habido apertura de parte nuestra si en base a la postura que tuvieron los estudiantes en su momento, la doctora Calderón y la Vicerrectoría Académica pidieron una prórroga para que no se discutiera en el mes de abril la tabla, sino que se esperó hasta el mes de junio? Y eso fue, el mismo Daniel lo admite, fue porque hubo una retroalimentación de parte de los estudiantes. Si ellos se tomaron los edificios o si tuvieron su plantón en el momento, esa no fue la razón por la cual nosotros nos detuvimos a discutir la tabla, sino porque entendimos, perdón Daniel, porque entendimos que había que tomar en consideración lo que los estudiantes estaban diciendo. Y un segundo punto que me parece sumamente importante y que quiero retrotraer de lo que dijimos al principio. Daniel dice que solo hay un 33% de representación estudiantil en el Consejo Universitario. Esto es sumamente importante, porque también hay un 33% de representación y todo de se aprueba maestros por mayoría que calificada. que no son autoridades, los maestros no son autoridades, y hay un 33% de las autoridades. Es decir, estamos hablando de una representación tripartita. Y un puntito adicional, porque yo quiero que no se confunda, si bien es cierto, el Consejo Universitario se rige bajo normas parlamentarias, aquí no hay bancadas. Los profesores pueden libremente ellos votar como a ellos les parezca mejor. Las autoridades universitarias igual, los decanos y lo mismo los estudiantes. Entonces, aquí no estamos hablando de que la bancada, como el caso del Congreso Nacional, existe esto. Hay una discusión de altura, de nivel, en la cual definimos la normativa y cómo debe ser regida la universidad. Un artículo publicado esta semana por el licenciado Julio Raudales dice: jóvenes estudiantes, jóvenes indignados, si no levantamos nuestras expectativas, jamás lograremos empleos dignos y mejoras en nuestros ingresos presentes y futuros. Es necesario avanzar, crecer, pero ello exige mayor esfuerzo, menos horas de televisión y más lectura, más tiempo de calidad en las aulas y la biblioteca y menos fiestas. Que la emoción que produce el rebelarnos, el indignarnos, no nos reste la capacidad de agachar la cabeza y estudiar e investigar. Ese, sobre todos los otros, debe ser el estandarte de lucha. Y si me das un minuto para decirte una cuestión. 30 segundos. 30 segundos para decir una cuestión. En Bolonia, en el año 2003, hubo una reunión con miras a lo que iba a ser la educación superior en el mundo. El siglo XXI, Edgardo, es el siglo de la información, es el siglo de la tecnología, es el siglo del conocimiento. Y la idea de la reunión de Bolonia es que todas las universidades podamos estandarizarnos. La universidad que no se suba a ese carro, simplemente sus estudiantes dentro de 15, 20 años no van a tener acceso, por más que se gradúen. Yo les digo a mis estudiantes, Edgardo, peor que no tener trabajo es andar con un título y no poder conseguir trabajo. Creo que es deprimente. Yo he visto caras de personas que andan con un título universitario debajo del brazo y simplemente no tienen acceso al mercado laboral, simplemente porque las maquilas, porque las grandes organizaciones que dan empleo en el país prefieren traer ingenieros costarricenses, prefieren traer administradores costarricenses, porque entienden, y así ha sido hasta ahora en la historia universitaria del país, y eso es lo que queremos cambiar, que la universidad, que el mercado o que la oferta profesional hondureña no está lista para eso. Vamos a un corte comercial y regresamos. Doctora Calderón, en 30 segundos, ¿cómo queda el periodo? Bueno, estén atentos, todos entre lunes y martes se van a dar los lineamientos, se prorroga el número de días que estuvo tomado cada uno de los centros, y en el caso de odontología de San Pedro Sula, como tiene suspendido el periodo, también se anunciará qué actividades harán los profesores en ese tiempo. Lo otro es eso, nosotros creemos en el diálogo, pero un diálogo para mejorar la calidad, no para disminuirla ni para estancarla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, licenciado Raudales. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.